En esta semana se dará la introducción a las ciberadicciones y su impacto inicial en el comportamiento humano. Se verán los temas de evolución histórica de la tecnología, definición de la adicción no química, diferencias entre adicción al Internet y uso compulsivo. También se dará las ciberadicciones y su clasificación y el enganche al usuario. Todo esto con el fin de identificar estos conceptos relacionados a las adicciones y a la tecnología para avanzar de manera continua a lo largo del curso. Empezando con el primer tema, que sería la evolución digital, cómo pasamos de la información al uso problemático. La evolución de las tecnologías digitales no es solo una serie de avances técnicos, sino también representa un cambio profundo en la historia humana, centrados en la forma en la que producimos, almacenamos y usamos la información. Este proceso se caracteriza por algo claro: el crecimiento exponencial, ya que cada nueva tecnología no reemplaza a la anterior, sino se combina con ella, creando así un ritmo acelerado de cambio. Y es justamente esta aceleración la que nos ayuda a entender cuáles son los desafíos que estamos enfrentando hoy en día. Empezamos en 1948, cuando Claude Shannon introduce el concepto de bit, que es la unidad mínima de la información. Desde este momento se empieza a hablar del inicio de la digitalización como lenguaje universal. Durante décadas, la información sigue siendo almacenada de manera analógica. De hecho, a finales de los años 80, menos del 1% de la información mundial estaba almacenada de forma digital. En cambio, en 1990 empieza la introducción del Internet, del World Wide Web, y en 1993 este servicio se vuelve accesible al público. Aquí comienza realmente la necesidad masiva de la información y de la conectividad. En los años 90, en cambio, empieza a expandirse el Internet, aunque de forma limitada. En 1995, solo el 0.4% de la población mundial tenía acceso al Internet. Sin embargo, a pesar de tener tan pocos usuarios, ya empezamos a ver algo preocupante. Aparecen las primeras referencias a la adicción a la tecnología. Autores como Griffith y Young señalan que ciertos usuarios muestran pérdida de control y uso compulsivo de la tecnología. En 1998, Kimberly Young desarrolla el test de Internet Addiction Test, una de las primeras herramientas para evaluar este fenómeno. En la misma etapa surge el concepto de la Next Generation, principalmente adolescentes y hombres que desarrollen nuevas formas de aprender, comunicarse y relacionarse a través del Internet. Además, la capacidad tecnológica para almacenar, transmitir información empieza a duplicarse cada pocos años, dando así el inicio del crecimiento exponencial del guardado de datos. En 2002, en cambio, ocurre un hito histórico. El mundo empieza a almacenar más información de manera digital que de manera analógica. Este hito empieza el inicio de la era digital. Un punto de inflexión también llega en 2007 con el lanzamiento del iPhone, seguido en 2008 por el lanzamiento de Android. Estos dispositivos generan que tienen múltiples funciones en un solo objeto, hacen que el Internet pase de ser un lugar fijo a estar siempre contigo. En 2009 la mensajería y la conectividad móvil ya están normalizadas y la gran mayoría de adolescentes envían mensajes de texto todos los días. Aquí la conexión deja de ser ocasional para pasar a ser permanente. En cambio, a partir de 2010 el ecosistema digital se consolida completamente. Los niños comienzan a crecer rodeados de pantalla desde el nacimiento y desarrollan habilidades táctiles a edades muy tempranas. En 2012, más del 99% de la información mundial ya es digital, lo que confirma que la transición está completa. Vivimos en una era digital. Un momento clave también ocurre en 2013, cuando el DMS5 incluye el trastorno de juegos en Internet en su sección de condiciones. Este hecho marca un reconocimiento oficial, aunque muy debatido, de una adicción actual relacionada con la tecnología.
En paralelo, la Organización Mundial de la Salud empieza a discutir el uso excesivo del Internet como un problema de salud pública. La investigación también identifica que ciertas vulnerabilidades psicológicas, como lo son el neuroticismo o la timidez, que se asocian a una forma consistente con actividades problemáticas en línea. También viene el 2020 con la pandemia del COVID-19, que esta acelera de forma drástica nuestra digitalización. Más del 90% de los estudiantes en muchos países pasaron de tener educación presencial a tener educación en línea, utilizando dispositivos y plataformas digitales, haciendo esto una necesidad diaria. Entre 2020 y 2022, la infraestructura global de la conectividad se expande rápidamente, esto acelerado por la crisis del COVID, y para finales del 2022, más de 2.3 millones de personas están conectadas digitalmente. Hoy casi 2/3 de la población mundial vive en un entorno mediado por algoritmos que transforman datos en contenido y decisiones en estímulos. ¿Cuáles son los riesgos? Este proceso nos ha llevado a un punto de no retorno tecnológico. La digitalización ha traído enormes beneficios, pero también riesgos claros: sobrecarga de información, pérdida de privacidad, manipulación psicológica, polarización y el uso adictivo de la tecnología. Comprender esta evolución nos permite entender que los problemas actuales no aparecieron de la nada, sino que son el resultado de décadas de aceleración digital. Y solo desde esta comprensión podemos empezar a pensar en prevención, regulación y uso consciente y responsable de la tecnología.